¿Casualidad o algo más? De adelantar informes policiales, revelaciones periodísticas. Es la pregunta que lanza Pedro Sánchez después de que varios dirigentes del Partido Popular anticiparan novedades judiciales que más tarde terminaron produciéndose. Y novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más, la próxima semana mucho más. El líder del Partido Popular pronunciaba estas palabras tan solo una semana antes de que el expresidente del gobierno fuese imputado, pero no era el primero en hacerlo. Ya sabremos lo que pasa con Zapatero y les adelanto que vienen curvas. Dos predicciones que han llevado a Sánchez a preguntar: ¿Cómo obtiene usted todas estas informaciones? A la vez que son delicadas. Una es lo que dice Edu, que no es menor y tiene nombres. Se llama Miguel Ángel Rodríguez, es la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, es una persona con una influencia en la política española brutal, con muchos años, muchos trienios, que sabe mucho y que se dedica a presumir de que sabe. Y se dedica a avanzar lo que va a ir pasando en la justicia. Que lo hace porque es un genio de la adivinación y no tiene nada de información, pero qué casualidad que acierta siempre. En lo que no, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que presume de saber. Y eso genera una sensación en el otro lado de que, porque además él presume, no lo cuenta como de creo que, no, como lo sé, como prácticamente le falta en el tuit poner porque me lo ha dicho el juez. Que obviamente no será así, pero es lo que traslada. Y entonces eso genera una sensación en el otro lado de, oye, no puede ser que estos señores tengan más información que nosotros. Es un poco caer en el juego de, Bueno, voy a decir esto porque sé que hombre, te saca de quicio. Bueno, voy a decir probablemente lo hará, que no me lo debería contar. pero es grave trasladar desde el Esa punto de vista sensación. la sensación de que hay un dirigente político del máximo nivel que tiene un control. Claro, pero si esto fuera así... Y eso se suma al otro elemento que es relevante y que, por mucho, y seguramente que el juez no estará de acuerdo conmigo, porque la justicia no están de acuerdo con esta idea, hay un sector de la justicia muy relevante que ha tomado partido político, que ha decidido que por una cuestión de la situación que está el país, por la polarización enorme en la que vivimos, por la fuerza, por la amnistía que ha generado en la justicia un rechazo fortísimo, la ley de amnistía, que evidentemente por muchas cosas que han ido pasando en los últimos años muy tensas, hemos visto jueces manifestándose, hemos visto jueces tomando decisiones por lo menos yo soy periodista, lo puedo decir, el juez no lo dirá, pero yo lo digo como Pues va a periodista. resultar que el juez Calama ha metido joyas por valor de Es que por eso hay jueces que no, yo no he dicho todo. Ya, no he dicho Carlos, todo. pero es yo digo que cuando un espera, juez... tomado partido es algo fortísimo. Un momento, Ana, por favor, Ana, que es la realidad. Yo utilizo el castellano de una acusación gravísima. Sí, pero que de verdad vamos a discutir esto. Lo voy a De verdad, Claro que vamos a discutir. Vamos a discutir. Por favor. ¿Puedo dar datos? Por favor, ¿Puedo dar Carlos, datos sí, objetivos? datos Cuando digo un sector, digo un sí, sector. igual Un sector es una parte. Cuando digo eso, lo digo con datos objetivos. Cuando un juez Peinado anuncia la imputación de la mujer del presidente de gobierno en plenas campaña de las elecciones europeas, dígame usted, o dime tú, perdona, que eso no es una intervención política. Cuando un juez como García Castellón anuncia una imputación por terrorismo de Puigdemont justo en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez, que depende de Puigdemont, a mí que me cuenten que eso no es una intervención política También directa. estás olvidando que el juez Calama, por ejemplo, imputó a Zapatero después de las Es que yo no creo que el juez Calama esté en ese sector. Vale, bebo agua. Sí que estoy parcialmente de acuerdo con Carlos y lo explico. Hay sectores amplios de la judicatura que están muy en desacuerdo con la gestión de este gobierno. Y esto se ha exteriorizado efectivamente en manifestaciones en las calles con las togas puestas, en comunicados contra reformas de este gobierno de las principales asociaciones, y está a la vista que hay desacuerdo en el ámbito judicial con la gestión de este gobierno, no solo en materia estrictamente judicial, sino en determinadas decisiones políticas. Pero cuidado, llegar de ahí a la conclusión de esto, que esto está llevando a una campaña generalizada del Poder Judicial contra el gobierno, esto ya es un triple salto mortal peligroso. Es decir, que haya una sensación en amplios sectores de la judicatura de disconformidad con el gobierno no significa que los jueces sistemáticamente estén prevaricando y actuando de manera contraria al ordenamiento jurídico. Y por poner ejemplos, el caso Zapatero, el caso Coldo, el caso Leire y otros muchos casos, en ellos yo creo que hay indicios de delito y que eso no puede conectarse con esa sensación. Bienvenido, magistrado Joaquín Bosch. ¿Qué tal, Nuria? A ver, ¿existen las casualidades o el Partido Popular efectivamente tiene acceso antes que el resto a decisiones judiciales?
Bueno, yo creo que los políticos no siempre aciertan, a veces sí, a veces no. Yo, desde mi conocimiento del sistema judicial desde dentro, francamente me sorprendería que esos datos se filtraran en el ámbito de la Administración de Justicia. Más bien, mi impresión es que tiene más que ver con el mundo del periodismo. Aquí en la mesa hay varios periodistas. Sabéis perfectamente que vosotros trabajáis con fuentes. Los periodistas tienen fuentes, y me consta directamente, en la Judicatura, en la Fiscalía, en la Policía. No. Oiga, En todas partes. Aquí se fuma. Que consiguen mucha información, pero también tienen fuentes en los partidos políticos. Claro. Y yo creo que ese trasiego de información acaba llegando a veces a dirigentes políticos y a veces Y que son aciertan. informaciones que se han venido publicando. Es decir, la imputación de Zapatero ya se había publicado, anticipado en la prensa. Cualquiera, es que esto, a mí ese recurso fácil del gobierno, del Partido Socialista, decir, no, y el PP qué sabe y qué. No, hombre, no. Es que el PP lo ha leído en los medios como lo han leído otros, como lo ha leído el gobierno. Yo no sé si lo sabe o no, pero el juego comunicativo del PP lo sabemos. El palante, las relaciones de poder, la ideología de determinados jueces. El PP juega a que lo sabe. Yo no sé si lo sabe. Pero también el juego está en creérselo. Entonces, en algunos casos, cuando Pedro Sánchez anticipa que su mujer va a salir absuelta y que su hermano va a salir absuelto, hemos de entender, hemos de presuponer que él sabe lo que va a pasar. No. Pero no es espurio, no viene de la nada. Cuando el PP dice que Pedro Sánchez va a acabar imputado, es un deseo, no es la realidad. Bueno, yo creo que es relevante lo que ha dicho el magistrado, ¿no? Los periodistas tienen fuentes, eso forma parte del sistema democrático. De hecho, es correcto que los periodistas, es su trabajo, buscar información y publicarla, anticiparse a ella. Lo que pasa es que yo tengo la sensación que de hace ya bastante tiempo, por lo menos 10 años, no es del periodo de Pedro Sánchez, creo que hay, que me perdonen los compañeros periodistas, un problema en la gestión y en las relaciones con las fuentes. Porque las fuentes siempre son, bien lo sabéis vosotros, son siempre interesadas. ¿Qué le lleva a un magistrado, a un abogado, a un miembro de un partido político? ¿Qué le lleva a querer contarle a un periodista algo en lo que está trabajando? Pues probablemente lo que le lleve es a querer enmarcar lo que está pasando en una determinada información con un determinado tipo de cosas. Yo creo que hay un problema objetivo en que de alguna manera se publican cosas sin demasiado pulir. Mi sensación es que hace unos años se tenía acceso a una información, se trabajaba esa información, se contrastaba con un lado con otro y se acababa haciendo un mapa general. Creo que ahora alguien tiene un interés, lo pasa y eso tal cual... Por alusiones, no, a mí, francamente, puede pasar, sin duda ninguna, que un juez llame a un dirigente de un partido y le cuente datos reservados. En abstracto puede pasar. A mí me sorprende. Pero no debería pasar. No debería pasar, y me sorprendería bastante, y estoy seguro de que eso no es una práctica general. Pero sí que estoy convencido, y me consta directamente, que desde dentro de la policía, de la fiscalía, de la judicatura, del personal de la Administración de Justicia, se filtran informaciones porque solamente así pueden entenderse determinadas exclusivas. ¿Qué lleva a que un cargo público relevante vulnere el ordenamiento jurídico? Porque eso además es un delito de revelación de secretos, pues como dice Tania, debe haber mucho interés en filtrar informaciones desde dentro que a menudo están sesgadas porque no se filtra todo en conjunto, sino datos muy concretos. Y es evidente que hay beneficios en juego cuando alguien comete este tipo de ilegalidades. A partir de ahí, intentar sembrar una especie de campo de barro donde todo lo que está investigándose al gobierno es peligroso y hay una conspiración. Mira, es que los que peinamos canas nos acordamos de que hace 30 años era el sindicato del crimen. Entonces la prensa que investigaba era el sindicato del crimen, esto era un golpe de Estado, etcétera. Joder, vuelve la izquierda al gobierno, vuelve a haber corrupción y vuelve a ser el fango, los jueces y los pseudomédicos. Es curioso, perdona un momento. Porque yo tengo un amigo que estuvo ahí, Raúl del Pozo, es decir, o sea, que eso existió. Es curioso. Eso no fue una paranoia ni nada. Una conspiración de periodistas. Pero un sindicato del crimen con unas intenciones muy claras. Esto es historia y a poco que se vea. Pero y sobre todo que es curioso cómo, Manu, cuando hace este relato, ¿no? Siempre se salta al periodo del Partido Popular. ¿No? Curiosamente pasamos del sindicato del crimen del primer gobierno socialista a este gobierno. No hablamos de lo que decía el Partido Popular cuando estaba en el poder y cuando estaba rodeado de casos de corrupción. Pero indudable, en cualquier caso, con independencia de eso, a mí me parece que llevamos el debate, o lleváis siempre el debate a un lugar que yo creo que no puede estar. Vivimos en un sistema democrático. El Poder Judicial, como su nombre indica, es un poder de los 3 poderes del Estado. Y como poder es democrático y emana del pueblo. Y por tanto, se puede... un juez o cualquier ciudadano puede manifestar su opinión y lo que quiera, solo faltaba,
pero tiene que ser posible que si un poder utiliza su poder para actuar en el campo que no le corresponde, tiene que haber un contrapoder que no puede ser llevarlo a la trena o intentar llevarle una causa de prevaricación. No, de verdad, es que hay una cosa intermedia en la que se puede analizar con absoluto rigor que hay un poder judicial que está jugando a hacer política en la línea de... Ya es el Poder Judicial entero. Hemos pasado de un sector a el Poder Judicial entero. Hay un sector que está haciendo política y que no hay mecanismo democrático para poder intervenir sobre eso. Yo tengo gravísimos problemas que por una crítica, utilizando la libertad de expresión de cualquiera, a un juez se traslade a que se dude de la legitimidad del Poder Judicial, a que el Poder... No, estamos haciendo críticas concretas con nombre y apellidos y con acciones a determinados jueces. ¿No? Y se podrá denunciar, pero me refiero que resolver de una persona. Pero si hay problemas de política, no se puede resolver en la justicia. Y luego, una cosa muy interesante que decía Tania, el periodismo también tiene su responsabilidad. El otro día yo escuché a un director de un medio de ultraderecha moderada diciendo que evidentemente era una canallada filtrar toda la agenda de Zapatero, pero claro, es que si no la publica antes el debate, es que si no la publica antes no sé quién. Y yo creo que eso son dinámicas por no hablar muy muy complicadas. Señor Colpicado por las que no lo dijo, o sea, disculpa que no era eso. Que ahí todos tenemos en publicar pero es una dinámica de periodística muy mala. No, simplemente explicar que las críticas que yo creo que pueden tener más fundamento a la actuación del Poder Judicial, sobre todo cuando ha habido divisiones, por poner dos casos muy concretos, la causa contra el fiscal general ha sido muy criticada. Hubo divisiones en fase de instrucción en el Supremo, hubo divisiones en la sentencia. En el caso Begoña Gómez, las decisiones del juez instructor han tenido mucho cuestionamiento por parte de la Audiencia de Madrid, ha habido discrepancias. Digamos que ese tipo de críticas, me parece que la respuesta no es una descalificación del Poder Judicial como tal, sino un Estado de Derecho, es el sistema de recursos. La sentencia del fiscal general está recurrida en amparo ante el Constitucional y así es como funciona el Estado de Derecho. El tema de Begoña Gómez, la Audiencia de Madrid ahora va a tener que decidir si archiva toda esa investigación o si el asunto va a juicio. Pero es decir, es que tampoco hay indefensión. Otra cosa es que esto pueda ser utilizado políticamente, pero yo creo que eso supera, digamos, lo que es el poder judicial. Sí, pero hay un problema de fondo en el sistema de recursos y es si al final hay unas decisiones en ese sistema de recursos en el que se corrobora el periodo que se ha hecho, el daño político, personal y moral y de imagen que se hace por el camino, eso cómo se revierte. Y ahí creo que hay una responsabilidad colectiva también en la prensa, también en los partidos políticos, en tomarnos más en serio el respeto a las personas. Sobre todo que mientras se resuelven esos recursos, que sabemos que la justicia es lenta y demás, la realidad política se produce. Y lo estamos viendo, la oposición, fundamentalmente en este momento, como fue en su día también, pasó a la izquierda cuando hubo casos de corrupción en la derecha, la oposición está basada fundamentalmente en cuestiones judiciales. Basta ver las sesiones de control de los miércoles para ver que el debate político español está... ¿Cómo no va a estarlo, Carlos? Si tenemos un gobierno y un PSOE comido por la corrupción, ¿cómo no va a ser? Claro que la agenda política es judicial hoy en día. O sea, no me interesa. Si un día hay una sentencia, a los 2 días un pleno en el Congreso sobre corrupción, Ana, si es que va pero todo has ligado. escuchado la frase anterior a la que estás criticando, pero que te he digo dicho cómo es lógico. Ana, he dicho cómo es lógico. Y por eso, cuando es lógico, es raro rebatir a un cómo es lógico con cómo no va a ser. ¿Cómo es lógico? Estamos diciendo lo mismo. Es lógico que suceda así. Pero como es lógico que suceda así, como es lógico que suceda así, es bastante lógico que el periodismo, y obviamente no la magistratura hablando de sí misma, pero el periodismo es lógico que analice que hay sectores y hay jueces con nombres y apellidos que tienen una influencia política brutal y que efectivamente habrá recursos que le tumbarán. No sé, el caso de Begoña Gómez lleva 2 años, ha habido todo tipo de recursos, pero seguimos todos los miércoles que es un elemento central de la política. ¿Será razonable analizar lo que hace el juez? De ese escrito que ha presentado la defensa del expresidente que pide la nulidad de todas esas causas tras esa filtración de esa agenda de la vida privada y también mensajes privados, como por ejemplo con su secretaria Gertrudis, que nada tiene que ver con la causa judicial. Vamos a verlo. Según la UDEF, las agendas y las conversaciones de Zapatero reflejan el empeño que puso en una de sus labores de mediación y que le ha valido una pieza de mediación en Bolivia, porque estas serían el resultado de una investigación prospectiva en la que la policía ha hurgado, porque sí, y sin autorización de un juez, en la vida privada del presidente. Hasta ahora, los socialistas habían denunciado la filtración de la documentación, pero ¿tiene sentido vetar también que ésta sea investigada?
Bueno, pues este caso, el de Zapatero, evidentemente tiene muchas patas. Ahora lo que es la defensa pues ha pedido la nulidad. No sé si tiene posibilidades de prosperar, Joaquín. Hay que separar. Una cosa es esa filtración de datos personales. A mí me parece muy evidente que si se sigue una investigación judicial contra Zapatero, debe hacerse respetando las garantías propias de un Estado de Derecho, y a mí me parece esto incompatible con que se difundan multitud de datos de su vida personal que no tienen nada que ver con esto. Pero una cosa es la difusión y otra cosa es la investigación. Claro, ¿no? pero claro, durante la investigación se han filtrado esos datos que ni son de interés general, ni mucho menos son de interés judicial. Pero esto no es suficiente para que se pueda anular toda la causa. La defensa de Zapatero ha planteado varios incidentes de nulidad que están más bien relacionados con la falta de habilitación judicial, con algunas diligencias practicadas en España y muy especialmente con el volcado en Estados Unidos del teléfono del empresario Rodolfo Reyes. Y yo creo que estas peticiones pueden tener alguna expectativa de que prosperen, pero en el mejor de los casos para Zapatero esto no llevaría a la nulidad como se ha pedido de toda la causa, sino que podría dificultar en el futuro una posible condena, y tendremos que esperar a ver el resultado de las peticiones que ha realizado especialmente a Estados Unidos el juez instructor. Sí, no, efectivamente que Zapatero está yendo clarísimamente a la nulidad y, bueno, tiene un abogado prestigioso, corríjame el magistrado si me equivoco, tiene, en fin, tiene una estrategia, desde luego, muchísimo mejor que la que ha tenido Ábalos, que ha sido absolutamente errática y que ha cambiado de abogado un montón de veces y claramente todo el mundo dice que se ha equivocado mucho. Zapatero está defendiéndose con argumentos, yo creo que bastante razonables hasta ahora desde el punto de vista jurídico, como dicen los expertos, y luego hay un argumento político, que Sánchez lo dijo, que es, creo que todo el mundo en esta mesa estaremos de acuerdo en que es una barbaridad que se publique hasta el último detalle de cómo se hacen las cejas. Sobre todo porque no nos interesa ni tiene sentido en relación a lo que se está investigando o lo que se puede juzgar. Yo estoy en esas agendas, por ejemplo, porque yo me he visto entrevistado y está a la hora a la que me vi con el expresidente, que me expliquen a mí qué valor tiene para este juicio, a qué hora y qué día y a qué hora me reuní yo con el presidente Zapatero para hacer una entrevista. O sea, es un despropósito en las últimas muchísimas cosas que yo creo que además están perjudicando mucho a un juez que efectivamente es un juez que nadie coloca en el mundo del lawfare, que es el juez Calama, que es un juez que tiene prestigio, que tiene recorrido, que nadie le hace una clara asociación con esos sectores de la justicia, que yo creo que algunos sectores importantes sí que claramente se han metido en política. No creo que esté entre ellos, pero le está perjudicando a la imagen estos errores que él de alguna manera, sobre todo en la filtración, está abriendo una causa para ver quién lo ha hecho. Pero yo creo que el responsable máximo de que eso se haya producido, al final es él, ¿no? Porque, corríjame el magistrado si me equivoco, pero el garante de todo el proceso y, por tanto, el que tenía que haber hecho algún movimiento para que eso no se produjera y avisarle a la policía de que no pusiera eso así sin filtro, era él, ¿no? Algo se acaba de apuntar en el programa. Hay un vacío legal en la ley de enjuiciamiento criminal que sí que regula desde hace cierto tiempo que cuando hay unas escuchas telefónicas pasa lo mismo. La policía escucha multitud de cuestiones de la vida privada de quienes están hablando. Tiene que haber un expurgo de esa información. Pero al mismo tiempo la LECRIM en la última reforma, la LECRIM es la ley de enjuiciamiento criminal, en la última reforma no incluyó una previsión legal equivalente, y esto se ha suplido como se ha podido, interpretando. Sí que hay órganos judiciales que hacen ese cribado, ese expurgo de la información, pero no siempre se hace. Y aquí es cierto que el órgano judicial podía haberlo hecho, aunque la ley no lo regula expresamente, y no se ha hecho, y esto efectivamente está generando todos estos efectos tan nocivos sobre el derecho a la intimidad. 200.000 euros, seguro que sé de dónde viene el día que abren la caja fuerte, ¿no? Sospechoso todo. Tania. Igual que si nos cogiesen las conversaciones de WhatsApp a cada cual y las descontextualizasen, todos pareceríamos sospechosos de un montón de cosas. Creo que si analizáramos las prácticas relacionales de todos los expresidentes de este país, también todos serían muy sospechosos y muchos tendrían relaciones con no democracias especialmente consolidadas. De hecho, algunas las hemos conocido. Y para mí hay una parte de todo este caso que tiene gravedad en eso. Es decir, creo que los expresidentes, igual que los presidentes, son instituciones en este país que han tenido mucho acceso a poder y mucha capacidad relacional. Y si nos vamos a poner que yo soy partidaria, creo que los expresidentes, por el nivel y la posición que han tenido, no deberían tener negocios con ninguna empresa, con ningún mandatario, ninguno de ellos en ningún momento.
pero creo que es relevante la estrategia de nulidad precisamente por eso, porque si se anulase la parte de las conversaciones del empresario venezolano, porque no estuviese garantizada la custodia o los mecanismos democráticos de garantías, ¿cuánto de sostén tiene la causa sobre qué información se podría sostener? Tiene. Yo lo que he leído, sí, siempre todo el mundo tiene muchísimas cosas. Yo lo que he leído de los autos... Te lo digo rápidamente. Sí, yo lo que he leído, que seguramente tengas más información por lo que hemos hablado en el capítulo anterior de las filtraciones, pero que lo que yo he leído de los autos, por lo que yo he leído de los autos, a mí me parece que se sostiene regular. Y luego esa parte de la que estábamos hablando de los filtrados, de las conversaciones, a mí me parece una broma, de verdad lo digo, me parece una broma que digamos y que haya pues un responsable judicial de una causa que pueda justificar que hay un vacío legal. Me parece que en pleno siglo XXI decir que como no está reflejado específicamente el sistema WhatsApp o el Telegram o el Signal, no aplica el expurgado de las conversaciones porque solo aplica a las telefónicas, me parece una broma. Atención y mucho ojo, el presidente de Plus Ultra pidió a su máximo accionista que agradeciera al juez García Castellón sus gestiones con Bankinter. Escribe a Manolo y ponle gracias por sus gestiones en Bankinter. Solo eso, nos han liberado 3,7 millones. Escribió Julio Martínez Sola a Rodolfo Reyes en 2023. Y yo me pregunto, ¿es que no hay aquí tráfico de influencias? Y quería hablar ahora de otro proceso que también es relevante y sobre el cual también puede haber dudas, que tiene que ver con un poco la estrategia legal que está siguiendo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer ha impuesto varios recursos precisamente en la línea de señalar que al no saber la trazabilidad de cómo ha llegado este móvil del cual se han incautado, se han conocido los mensajes que son los que han abierto un poco la causa, se estarían vulnerando sus derechos y que por tanto esto podría apuntar también a la nulidad del proceso. ¿Esto es así, José Antonio? ¿Qué es lo que realmente se vulnera cuando no se sabe ese detalle? Bueno, vamos a ver, pronuncié sobre el tema. Dije que respecto de el rescate de Plus Ultra no existe prueba y además todo lo que se está diciendo es falso porque ha sido aprobado por la SEPI, el Consejo de Ministros y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, por favor, olvídense de el rescate de Plus Ultra, que por cierto, si alguien quiere entrar en Internet se encontrará con vuelos, creo que hay a Lima también, de 900 y pico. Luego se rescató, se dio dinero, se cobró una comisión, eso es un hecho cierto, pero la cobró el tal Pedro Martínez, y de un 1%, 543.000 euros. Entonces, eso está abandonado. El tema de las consultorías, yo siempre he dicho que, bueno, ahí tiene un problema de prueba. Lo que sí es cierto y juega a su favor es que realmente no conozco ningún blanqueador de dinero que declare el IRPF año tras año, porque está poniéndose en manos de la agencia tributaria, pero en fin, ya veremos a ver lo que hace. La parte final del auto es absolutamente estrambótica porque dice que es líder de una organización mundial, no sé qué, no sé cuántos, que ya solamente le faltaba pues dedicarse al tráfico de cocaína o de cualquier otra sustancia o de mascarillas, que se lleva ahora también mucho. Eso no tiene consistencia, pero, y ahí está un problema, viene lo de las joyas. Eso tendrá que explicarlo. En relación con la nulidad, hay un dato que no es baladí. Al señor Rodolfo Reyes, que compra el 58% de Plus Ultra, lo detiene la agencia norteamericana dedicada a el blanqueo de capitales y la corrupción hace 5 años en Miami cuando pretende entrar en Estados Unidos. Qué cosa más rara. Le piden el teléfono y a una persona que entra dentro de la competencia de la agencia para detenerlo, le dicen, bueno, trae el teléfono, lo volcamos y ahora sal para el primer
avión que salga para Panamá. Esto hace 5 años. Pasa el tiempo, Zapatero adquiere un relieve importante, hay que reconocerlo, en las campañas electorales por su oratoria y por saber decir cosas importantes que pueden atraer al espectro más o menos a la izquierda. Y entonces, a los 5 años, reaparece eso, pero no se sabe cómo. Porque primero dice en la Fiscalía, no, es que nos llegó directamente y se lo pasamos a la UCO. Después el juez Calama dice, no, es una cosa entre jueces. Oiga, pues demuéstremelo usted, dígame qué juez norteamericano le ha entregado a usted esto 5 años después. Por tanto, y con esto termino, esa agencia tiene una sucursal, por llamarla de alguna manera, aquí en la calle Serrano, en la Embajada de Estados Unidos. Bueno, pues ¿por qué no le preguntan a la embajada y el señor embajador nos debe esto a la opinión pública española? Porque si es que lo han tenido 5 años en un cajón, o qué ha pasado, que nos lo expliquen, porque desde luego eso provoca la nulidad, que tampoco aparece nada, aparece algo tan elemental, que es que el señor Zapatero, desde el año 2012, por encargo de la Comisión Internacional de Juristas, de la que yo formo parte, y por un acuerdo entre el gobierno y la oposición, se encargó de mediar. Ha estado desde el 2012 hasta el 2026, 14 años. Es lógico que una persona en esas condiciones establezca lazos, conexiones, etcétera, etcétera, con la oposición, con el gobierno, con empresarios y, por tanto, cualquier relación diciéndole, incluso admito, dice, mira, oye, mira a ver cómo va lo nuestro, porque esto lo ha hecho Lufthansa, lo ha hecho KLM, lo ha hecho Air France, que se estaban jugando la vida. Dice, oye, mira a ver, pero él no tenía capacidad de dominio del hecho. Tenía que ser la SEPI y el Consejo de Ministros. Si hay delito, lo han cometido aquellos que tienen la facultad de decidir, no una persona que a lo mejor haya preguntado a ver cómo va la cosa. Como decimos, nos gusta también hacer la diferencia de casos, porque es verdad que hay muchos, José Antonio, y la gente normal, común y corriente, como yo también, que no necesariamente tiene que estar superpuesta y que además no está a lo mejor tan siguiendo el detalle de la vida política, claro, le llega a avalancha de casos, avalancha de casos, avalancha de casos, y entonces también intentamos dilucidar un poco, porque entonces ahora me voy al otro. Que por eso también te quería preguntar, José Antonio, que tiene que ver con las medidas cautelares contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, quien hoy tendría que entregar, el gobierno ha dicho que lo hará, entregar el pasaporte, que es una de las medidas cautelares que le ha interpuesto el juez Peinado. Yo te iba a preguntar 2 cosas muy concretas. La primera, si se sostiene esta medida cautelar, primero que nada. Y la segunda, si existe algo así como una coincidencia en el tiempo en que ambas cosas tengan que ocurrir hoy, la comparecencia de Pedro Sánchez en la mañana y se prevé que la entrega del pasaporte también en las próximas horas. Bueno, empezando, la coincidencia en el tiempo es llamativa. Yo que siempre procuro refugiarme en el honor y siempre cito a Gila, por ejemplo, la audiencia de Badajoz, que tiene pendiente la sentencia del hermano, podía llamar a Moncloa y dice, ¿cuándo tiene usted previsto un acto institucional en el extranjero y en España para hacer coincidir la sentencia con ese acto? Esto se ha venido produciendo de forma José Antonio, no sé si me oyes, ya te tengo de vuelta. Bienvenido de vuelta al tablero. Bueno. Gracias por esperarnos, José Antonio, que el directo ya sabes lo que tiene el Congreso, pero cuéntanos ahora sí, porque la gente se ha quedado con la duda de, 1, ¿se justifica la medida cautelar? 2, ¿hasta qué punto lo de los tiempos es una maravillosa casualidad, José Antonio? Sí, no, ha sido muy interesante. No, en relación con los tiempos ya he dicho lo que tenía que decir. En relación con el famoso auto de Peinado, con el cual se despide de la afición y deja todo el material, que son, pues creo eran 18 tomos a 1000 folios, 18.000 folios, que tiene que entregar seleccionados a la audiencia para continuar. Pero bueno, en definitiva, el auto... quizá quien se lo haya hecho, porque hay gente que dice
que no es muy capaz de hacer autos de una cierta trascendencia y contenido, pues ha proporcionado un material impagable al magistrado juez que se encargue de presidir el jurado para, en las cuestiones previas, en primer lugar, en cuanto tome ya la competencia, levantar las medidas cautelares, que son una ignominia y propias de un señor que lo mejor que se puede decir de él es que es una mala persona. Esto no se puede hacer si no es por un ánimo vindicativo. Y además está incurriendo en lo que él califica de delito de malversación. Considera malversación que la asistenta de Begoña pagada se utilice para cuestiones tan normales como el desarrollo de la cátedra, pues ya la cátedra ya no existe, y sin embargo la haga ir con todo el despliegue de coches oficiales, escoltas. Yo no sé si la señora del Barco, que es la presidenta de la asociación profesional, la va a dejar entrar por el garaje y va a firmar en el garaje. Si no, se va a producir una cosa verdaderamente vergonzosa y que el Consejo del Poder Judicial debería tomar alguna medida. La señora va a tener que subir por el ascensor, sentarse en un banquillo fuera en el pasillo, porque conozco muy bien esa secretaría, he tenido algún asunto con el juez Peinado, y aquello parece el camarote de los hermanos Marx. Y por tanto, someterla cada 15 días a esta ignominia me parece que excede de lo que es la función de un juez, ¿no? Y además yo creo que esto es una cosa que viene del siglo XIX, porque, por ejemplo, había que ir al cuartelillo de la Guardia Civil cuando el delito se había cometido en un pueblo o en algún sitio donde no hubiera comisaría, ¿no? Esto es un gasto de dinero, muy importante. Imaginémonos que esto dura durante 2 meses o 3, o lo que dé de sí, porque el verano se echa encima, y todas las veces con el coche oficial, etcétera, etcétera, gastando dinero inútilmente, cuando hoy día, por ejemplo, hay una cosa que llaman geolocalizadores. Y, por cierto, pues se puede conectar con Moncloa y mediante geolocalización saber si efectivamente ese día 15 o día 1 está en Moncloa. Por otro lado, la redacción ya jurídica del auto pues le ha puesto en bandeja al magistrado el anularlo todo porque vulnera de forma flagrante y grosera las normas jurídicas y los derechos fundamentales. No se puede decir a estas alturas, para mandar a una persona a juicio, que indiciariamente pudiera haberse apoderado del software. Oiga, que ya hemos llegado al final. Si la va a llevar a juicio, diga usted que se apoderó del software, pero no diga usted que indiciariamente pudiera, y así es todo el auto, incondicionales. Podría, habría, etcétera, etcétera. Vamos, un canto a lo que es la indefensión, porque dice, oiga, ¿yo cómo me defiendo de todo esto? Si no me acusan de nada en concreto, yo podría, pero no me acusan de nada en concreto. Y desde luego, la acusación popular que lleva la palabra, que no sé de quién es, si es del PP o de quien sea, pues la verdad que se ha lucido porque no se ha leído la ley de enjuiciamiento criminal, que dice que las calificaciones de acusación tienen que ser muy concretas. Y esto es una verdadera dispersión mental que no hay quien la entienda. No hay quien la entienda, o quien la entienda como para decir que no pasa nada, que no tiene una agenda muy fuerte, que yo creo que José Antonio ahí no ha querido igual decir mucho más. Pero yo creo que José Antonio entiende muy bien lo que está pasando, le hemos hablado en otras oportunidades. No, yo me refería a la calificación de las acusaciones populares, que la reproduce literalmente, ¿no? Eso es. Hombre, afortunadamente yo creo que bueno, tiene posibilidades. Hay un trámite que se llama de cuestiones previas y yo, si fuera el abogado, alegaría vulneración de derechos fundamentales, porque además hay otro dato. Es que
convocó al mismo tiempo la audiencia preliminar y la vista para cuestiones, para medidas cautelares. Oiga, eso no hace falta ir a ninguna facultad de Derecho, es que usted ya lo tenía prejuzgado. Serénese, señor Peinado. Usted celebre la audiencia preliminar, una vez terminada y escuchadas las partes, puede usted decidir archivar o seguir adelante. Si sigue adelante es el momento en que usted tiene que llamar a las acusadas y el acusado y tomar o a celebrar la vistilla. Pero ya estaba predeterminado y prejuzgado, con lo cual también es otra vulneración del derecho fundamental. Clarísimo, como siempre que conversamos con nuestro querido José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Muchas gracias por haber estado con nosotras, José Antonio, y por esperar. Por cierto, solamente una cuestión en relación con las sentencias del señor Ábalos y compañía, sí. ¿no? Se ha dicho es una sentencia desproporcionada. No, es desmesurada. Mire usted, ahí lo que se estaba dilucidando era la compra de mascarillas. Curiosamente dice que son las mascarillas más baratas del mercado, a 2,50, frente a otras de nombres muy conocidos que llegaban a los 5 euros. Y termina sobre lo que sí dice es que el señor Aldama cobró comisiones. Bueno, pues ese era el objeto del proceso. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues mete a la anterior ministra de Energía, Teresa Rivera, mete a Jesús Montero por un posible, que también dice que no existe condonación de una deuda tributaria, mete a Hidalgo por otra vez por Europa. En definitiva, oiga, señor Arrieta, que se está usted pasando. Bueno, y también por cobro de comisiones para adjudicación de obra pública. Y oiga, que todo eso lo está llevando la Audiencia Nacional. Por tanto, está usted saliéndose del objeto del proceso. Pero nadie ha dicho nada sobre eso, se han sumado las penas y bueno, realmente a mí también me parecen desproporcionadas, pero en fin, eso ya tendrá que decidirlo el Tribunal Constitucional. Pues habrá que esperar esa decisión. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Thank you.